Ok. Entonces, hermanos, estamos viendo esa diferencia de teología, ¿no? La teología étnica, que es la teología que usan las personas que no conocen a Dios para tratar de conocer a Dios, ¿no? El uso de la razón y la teología cristiana, que es nuestra, que lo hacemos por medio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos involucramos a hacer exégesis, hacer estudios bíblicos, hacer hermenéutica del contenido de la Biblia, tenemos un producto, obviamente, ¿no? Ese producto literario que nosotros hacemos puede ser literario, puede ser hablado, puede ser de esa manera. Ese producto literario se sistematiza, se organiza y produce eso, la teología sistemática, ¿no? La teología sistemática hemos visto que se compone de las doctrinas fundamentales, ¿no? Y hemos visto que la primera es la introducción a la Biblia, luego está la teología propia, que es el estudio de Dios Padre, la cristología, que es el estudio de Jesús, el Hijo, la encarnación, tenemos la neumatología, estudio del Espíritu Santo, la soteriología, estudio de la salvación, tenemos la eclesiología, estudio de la iglesia, tenemos la escatología, estudio de los últimos tiempos, y así hay doctrinas que se van agregando dentro de la teología sistemática. Y aparte de la teología sistemática, tenemos la teología histórica, que es la que vamos a ver hoy. Esta teología se encarga de, a ver, vamos, esto no es, un momentito, voy a buscar el material. A ver, un momentito, ¿eh? Entonces lo que vamos a ver ahora es la teología histórica, ¿no? Que la teología histórica no podemos sacarlo totalmente de la Biblia, porque la teología histórica trata de, o mejor dicho, encuentra material extra bíblico, no de la Biblia, sino también se ayuda a la Biblia, pero es un material extra bíblico. ¿Sabe? Ya había sacado otro material. Bien, acá está. Bien, entonces, estas son las ramas de la teología, ya lo he estado explicando. La teología bíblica, teología histórica, que es lo que vamos a ver. Ya hemos hablado de teología sistemática y luego vamos a ver teología ministerial. Esto ya lo hemos visto la semana pasada, de que es la teología étnica, de cómo pues los pensadores trataron de conocer a Dios, ¿no? Y obviamente ellos buscaron argumentos, ¿no? Argumento de la causa, que es argumento teleológico, argumento moral, que todo ser humano conoce el bien y el mal. Los argumentos históricos, pues, de que en toda cultura siempre se han tratado de representar a Dios. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no?
Eh, Sin embargo, habíamos visto que la Biblia es, la fe es la forma en la que nosotros entendemos que el universo fue creado por la voluntad de Dios. Creo que hemos visto esto la semana pasada, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan. Eh, bueno, como estoy enseñando también en otras instituciones, a veces es el mismo tema. Bueno, entonces esto he estado enseñando la semana pasada, si no me equivoco. Y ahora vamos a ver lo que es teología histórica, ¿no? ¿Qué es teología histórica? Vamos a ver. Wayne Grudem, que es un teólogo, dice que la teología histórica es el estudio de cómo los cristianos en diferentes periodos de la historia, del tiempo, han entendido los temas teológicos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la forma como entendían a Dios en el tiempo de Abraham es diferente a cómo los judíos entendían a Dios en el tiempo de David. Y fue muy diferente cómo era la teología, cómo la gente podía entender a Dios en el tiempo de Jesucristo. Y la forma de ver a Dios en el tiempo de los apóstoles, ¿no? En el sentido de que la revelación de Dios se va incrementando. Jesucristo es la máxima representación de Dios, ¿no? Vamos a ver, de repente algunos no han estado la semana pasada. Hay argumentos de la existencia de Dios, ¿no? Voy a tratar de repetir algo de la semana pasada. Hay argumentos para personas que, esta es la teología étnica, ¿no? ¿Cómo hacer entender a alguien que no conoce a Dios, que no cree en la Biblia, hacerle entender que sí hay un Dios, ¿no? Entonces, se ha propuesto argumentos, obviamente lógicos, que está en la naturaleza, para que la gente entienda que sí existe un Dios y no es necesario mostrarle con la Biblia. Uno es el argumento cosmológico. Eso quiere decir que las personas, simplemente por observar el universo, pueden conocer a Dios. Pueden observar el sol, las estrellas, y hoy con los telescopios podemos ver hasta las galaxias que están muy lejanas de nuestro sistema solar. Y viendo esa maravilla en los cielos, el cosmos, el hombre tiene que entender que hay una causa. Alguien creó esa perfección, ese poder tan grande, ¿no? ¿Quién pudo haber creado el sol con tanta fuerza, con tanta energía? ¿Quién puso en orden el universo? ¿Y quién le dio eternidad al movimiento de todo el universo? Porque hay un movimiento en el universo no es estático. El universo se está moviendo y en un orden. Las estrellas no chocan, los planetas no chocan, ¿no? No hay ese choque de planetas. Entonces hay alguien que ha puesto un orden. Eso es algo lógico para entender que hay un ser superior y poderoso que ha creado y lo mantiene en orden el universo. Ese es el argumento cosmológico. Hay un argumento teleológico. El argumento teleológico se basa en que observando en este mundo, en este planeta, sin ir al cosmos, sino acá en la Tierra, vamos a ver que todas las cosas tienen sentido, ¿no? Cada cosa tiene su propósito de estar en este lugar. El mar tiene su propósito, la lluvia tiene su propósito, las estaciones, verano, otoño, invierno, tienen su propósito, tienen su razón de existir. Los animales tienen su razón de existir, ¿no? Hay animales acuáticos, animales voladores, las aves, animales terrestres. Hay insectos, todo tiene una causa, una razón de existencia.
Si se quitara de repente uno de esos animales que causan la simbiosis, hermanos, nuestro planeta quedaría desequilibrado. Imagínense que solo existamos varones en este mundo. ¿Quién puso en este universo varón y mujer? ¿Y por qué? O sea, uno tiene inteligencia, tiene razón, tiene lógica para darse cuenta que hay un ser que dio propósito en este mundo, que ha puesto un propósito para existir. Todas las cosas, las frutas, las flores que existen en este planeta tienen una razón y un propósito. Amén. Entonces tenemos el argumento cosmológico que nosotros podemos observar el universo y pensar que hay un creador. Podemos observar las cosas que nos rodean en este mundo y también entendemos que hay un ser inteligente que diseñó todas las cosas, ¿no? De la casualidad no se creó las cosas. Algunos creen que por una explosión todas las cosas vivientes están en este mundo y el planeta quedó en orden por una explosión. Eso es algo totalmente ilógico, simplemente fuera de la razón. Las probabilidades de que por una explosión el mundo quede en orden es muy baja. Es muy baja. Es improbable que las cosas, el ser humano, los órganos del ser humano se hayan creado por casualidad, simplemente por una explosión. Es algo totalmente fuera de las probabilidades, ¿no? Ni las matemáticas pueden aceptar eso. Pero bueno, hay gente que lo acepta. El argumento ontológico, pues que si nosotros entendemos que hay una perfección, que hay el bien y el mal, alguien debe ser sumamente bueno para que nosotros busquemos el bien en nosotros y que busquemos el bien en los demás. Debe haber un ser sumamente perfecto para que nos enseñe o nos haya mostrado lo que es la perfección, ¿no? Entonces, ese es un argumento ontológico. Hay un ser que nos ha creado, ¿no? El argumento moral, pues, tiene que ver con el argumento ontológico porque el argumento moral significa que cada persona en este mundo tiene conciencia de bien y de mal. Todos, ¿no? Va a llegar un momento que la gente va a cauterizar su conciencia, pero aún antes de que cauterice su conciencia, va a entender que tiene conciencia. Entonces, esos son los argumentos que usan las personas. Ese es el argumento, esta es la teología étnica, ¿no? Son argumentos que podemos usar nosotros para mostrar a la gente que Dios existe. Ahora, no es necesario tanto argumento, hermanos, porque nosotros sabemos lo que dice la Escritura, ¿no? En Romanos, capítulo 1, versículo 19, si no me equivoco, dice que no tienen excusa, dice Pablo, ¿no? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Esto quiere decir que el hombre puede conocer a Dios simplemente por observar la creación. Viendo a Dios por las cosas hechas, dice. Pero la gente se envaneció en su corazón y su necio corazón se ensoberbeció, ¿no? Habiendo conocido a Dios, eso significa que no tienen, por eso dice Pablo, no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, lo negaron a Dios, ¿no? Significa que todo el mundo entiende que hay un Dios. Por eso tenemos la idea de Dios, ¿no? En Salmos 19 dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? La Biblia no usa esos argumentos que nosotros usamos para tratar de convencer a algunas personas que Dios existe. Pero la Biblia no te da argumentos de la existencia de Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, de hecho te dice
que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que nosotros entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo dice, por la fe entendemos. Y más adelante dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puede que nos vistamos bonito como yo con terno y corbata. Puede que vaya y cante a la iglesia, que no falte ningún culto. Puede que ore muchas horas al día, pero probablemente todo eso, probablemente a pesar de que haga todo eso y no tengo fe, eso sería en vano. No estaría agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Entonces, hermano, para nosotros, cristianos, creyentes, no necesitamos argumentos, pues, cosmológicos, argumentos de la moral. Nosotros tenemos que tener fe, creer que Dios es, creer que Dios es. ¿Por cómo creemos que Dios es? Por la palabra de Dios, no por milagros. Moisés sacó al pueblo de Israel con milagros portentosos, hermano. Pero cuando Moisés estuvo 40 días en el monte, la gente se olvidó de Dios e hizo un becerro para representar al Dios que lo sacó de la esclavitud, partiendo el mar con señales en Egipto. Cuando estaban entrando a la tierra prometida, se lo revelaron a Moisés. En el camino le dijeron, queremos regresar a Egipto. A pesar que vieron todo tipo de milagros. Entonces la fe no viene por ver milagros, no es un principio bíblico. Pablo claramente lo dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues la única forma de poder creer en Dios es por medio de su palabra. Entonces, hermanos, los argumentos que podemos usar los usamos para la gente que no conoce a Cristo y para que el juicio caiga sobre ellos, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, la Biblia da por sentado que Dios existe. Amén. Hechos capítulo 14, si no me equivoco, desde el 15 en adelante, cuando Pablo hace su viaje misionero a Atenas, se da cuenta que en medio de la idolatría, en medio de los dioses que adoraban los griegos, había un altar que no tenía imagen. Y él dijo, y había un escrito debajo de que decía, al Dios no conocido. Y Pablo se dedicaba pues a evangelizar en ese lugar y algunos de los epicúreos y de los estoicos, filósofos de Grecia de ese tiempo, eran corrientes filosóficas de ese tiempo, querían oírlo a Pablo pensando que era otro filósofo más y lo subieron al Areópago, dice, ¿no? Y Pablo cuando sube al Areópago le dice, pues veo que ustedes son muy apasionados por querer conocer a Dios. Incluso han hecho un altar al Dios no conocido. Y Pablo dice, a ese Dios yo quiero presentarles. Es aquel que nos da el sol, las estaciones y nos da de comer todos los días, no, a pesar de que él no ha estado, dice, a pesar que él bueno, no ha estado de parte de todo el mundo, porque Dios se ocupó principalmente de la cultura hebrea, pero dice, Él no les ha dejado solos, sino que siempre les ha dado la sementera, la lluvia y las estaciones para que ustedes coman, ¿no? Entonces, Pablo les habla de ese Dios no conocido.
y utiliza argumentos cosmológicos y argumentos teleológicos para demostrar a los griegos, a los filósofos griegos, que Dios existe. Pero para nosotros, hermanos creyentes, cristianos, que conocemos la Biblia, estamos tiempo en la iglesia, lo que tenemos que hacer es tener fe, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, incluso la fe es un don de Dios. Romanos capítulo 12 también dice, si no me equivoco, que Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Así dice, ¿no? Entonces, hermanos, todos tenemos fe si somos creyentes, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Si somos creyentes, tenemos fe. Entonces, Dios nos ha dado, nos ha dotado, nos ha regalado, nos ha donado una medida de fe a cada uno de nosotros. Por eso somos salvos y por eso leemos la Biblia y por eso creemos. Por eso dice, sin fe es imposible de agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así dice la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos las escrituras para que nos ayuden a tener, pues, la fe que nosotros necesitamos, ¿no? Esto hemos estado viendo la semana pasada. Entonces, conclusión, hermanos. Dios se revela a este mundo por la creación, por la naturaleza, por su palabra, por las sagradas escrituras que permanecen desde Moisés hasta Esdras, el Antiguo Testamento, y desde los Evangelios hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento, ¿no? Digo hasta Esdras, perdón, es de Moisés hasta los profetas. Digo hasta Esdras porque Esdras fue quien recopiló todos los libros del Antiguo Testamento. A Esdras se le conoce como aquel que confirmó el canon del Antiguo Testamento, y todos los libros que hoy están en el Antiguo Testamento es gracias a la recopilación que hizo Esdras en el año 400 antes de Cristo, ¿no? Entonces tenemos la palabra de Dios y la máxima revelación de Dios a este mundo se da por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios, hermano, nadie la ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Dios lo ha dado a conocer. Juan 1, 18, dice, ¿verdad? Eso está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Hay un audio que está. Ya, acá está. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado a conocer, se ha dado a conocer por medio de Jesús. Por eso Jesucristo dijo en algún momento, nadie conoce al Padre sino aquel quien el Hijo se lo revela, dice. Y nadie conoce al Hijo sino aquel que el Padre se lo revela, ¿no? Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice Hebreos, ¿no? Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no dice la imagen de su forma. Una cosa es la imagen de la forma, dice la imagen misma de su sustancia. Nosotros,
Cuando Dios nos hizo, en Génesis dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, no dice a su sustancia. Nosotros sí somos imagen de Dios en forma, pero no en sustancia, ¿no? Completamente no. Nosotros tenemos carne. Jesucristo es eterno. Él no existió cuando nació en María. Él existió desde antes de la creación del mundo. Juan dice, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 3, en versículo 2 dice, y por él fueron hechas todas las cosas. Si Jesús fue quien hizo todas las cosas, significa que él es el creador. Colosenses capítulo 1, también hablando de la cabeza de la iglesia, dice que él es la cabeza de la iglesia, dice, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sea dominios, potestades, ángeles, tronos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que existe en este planeta y en el universo fue creado por la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Él es el primogénito de la creación, dice. Primogénito no significa que él ha sido creado primero, sino que él ha sido engendrado en Dios desde la eternidad. Jesucristo no tiene inicio y no tiene fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Creador de todas las cosas. Si Jesucristo es creador de todas las cosas, se exceptúa de la creación. Significa que Jesús no fue creado. Y eso vamos a ver más adelante porque en los primeros siglos de la historia de la iglesia salen muchas herejías dando o diciendo que Jesucristo es un ser creado, no es Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que la máxima revelación de Dios para el hombre es Jesucristo. Si nosotros queremos convencer a una persona acerca de Dios, hablemosle de Jesús y digámosle quién es Jesús para nosotros. Jesús es el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra a morir por nosotros en una cruz. Bien, entonces, hermanos, hasta ahí llegamos con la introducción a la teología, porque estamos hablando de introducción primero. Ahora vamos a hablar ya un tema específico que es la teología histórica, ¿no? ¿Qué significa la teología histórica? Cuando tenemos el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, que vivió aproximadamente hasta el año aproximadamente hasta el 100 después de Jesucristo. Fue el último apóstol, ¿no? El último apóstol vivo. Ahora, el apóstol Juan, hermanos, él pudo tener acceso a todos los libros del Nuevo Testamento. Él podía haber leído los 4 evangelios que ya estaban escritos. Él pudo haber leído las 14 cartas paulinas que también ya estaban escritos. ¿Por qué esos evangelios ya estaban escritos y las cartas paulinas ya estaban escritas? Esos evangelios fueron escritos antes de la muerte de los apóstoles. Dice que el evangelio de Marcos fue escrito mientras el apóstol Pedro estaba vivo. Los evangelios, Mateo también dice que fue hecho en hebreo. El primer evangelio de Mateo fue hecho en hebreo, de ahí fue trasladado al griego. Y fue escrito mientras, pues, los apóstoles, Mateo, mientras Pablo y Pedro estaban vivos. Pedro y Pablo mueren antes del 70 después de Cristo. Quiere decir, antes de la destrucción de Jerusalén, antes de la destrucción del templo de Jerusalén y antes de la expulsión de los judíos de Jerusalén. Pablo y Pedro murieron a manos de Nerón, ¿no? En el 68 aproximadamente después de Cristo. Entonces, el único apóstol vivo que quedó después de la muerte de los apóstoles fue el apóstol Juan. Ahora, cuando el apóstol Juan estaba vivo, se escribieron, como les digo, todos los libros del Nuevo Testamento. Pero no solamente los libros del Nuevo Testamento, también se escribieron otros libros que lo llaman apócrifos, ¿no?
Entre ellos, claro, la Didache, el Pastor de Hermas, porque carta de Clemente, si no me equivoco. Entonces, ha habido muchos libros también que han sido escritos en el tiempo de los apóstoles, pero que no han sido incluidas en el canon bíblico. Entonces Juan tuvo Profesor, acceso. disculpe, buenas Ajá. noches. ¿Y esos libros que comenta que fueron escritos y que no se incluyeron dentro del canon, quién los escribió? Algunos tienen autor, como el Pastor de Hermas, se cree que lo escribió Hermas. La Didache no hay autor, realmente no han encontrado su autor. Pero hay cartas, por ejemplo, carta de Clemente. Las cartas de Clemente, ahí sí se encuentra que el autor es Clemente. Esos son los libros más antiguos que podemos encontrar que fueron escritos en el tiempo de los apóstoles, pero no se le dieron importancia ni la iglesia tenía el discernimiento suficiente como para saber qué libros tenían la importancia para que sean inspirados por Dios, para que sean canonizados en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia Pastor, reconocía que no eran parte del Nuevo Testamento. Sí, Pastor, yo había leído la epístola de Bernabé y también la carta de Policarpo, que eran discípulos. exactamente. Entonces, desde, desde la muerte de Juan en adelante, incluso antes de Juan, como está hablando nuestro hermano muy bien, Bernabé, Policarpo, no solamente Ireneo de Lyon también escribe cartas, también hay Alejandro de Alejandría, Orígenes, ¿no? Hay muchos que lo llaman padres de la iglesia, que escribieron muchos escritos de la Biblia, haciendo teología, pues eso es teología, pero que no están dentro del canon bíblico. El canon bíblico se cerró mientras un apóstol estaba vivo. O sea, solamente pueden entrar en la Biblia como canónicos todo libro que ha estado circulando en la iglesia mientras los apóstoles estaban en vida. Entonces, ya desde la muerte de Juan en adelante, si se ha escrito algo con referente a la Biblia o alguien tuvo una revelación de Dios, ya no se le considera canónico, porque no hay ningún apóstol que pueda validar su canonicidad o su inspiración, ¿no? Entonces, y si está fuera de la ortodoxia también bíblica, ¿no? Entonces, el único que podía discernir eso y darle la autoridad de inspirado era un apóstol, ¿no? Entonces, cualquier libro que se haya escrito después de la muerte del apóstol Juan ya se considera apócrifo, por más que haya visto a Dios, por más que Dios se lo haya revelado, etcétera, etcétera. Ya no está dentro de las reglas, de los requisitos para que sea parte del canon del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que ya no se puede agregar ningún libro más a los evangelios, ¿no? A los libros del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, desde la muerte del último apóstol Juan hasta nuestros tiempos, existe muchísimo material teológico, abundante material teológico, que está pues en la actualidad pues está diseminado por todo el mundo, ¿no? En muchos de las cartas de los padres de la iglesia que le da nuestro hermano, han sido encontrados 300 años después de la muerte de Jesucristo, ¿no? Incluso los manuscritos más antiguos de la Biblia son del siglo IV, siglo V después de Cristo que nosotros tenemos, ¿no? No hay más antiguos del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento sí, en las cuevas de Qumran se han encontrado libros del Antiguo Testamento que datan aproximadamente del 100 antes de Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento sí hay manuscritos, ¿no? Hechos a mano, del siglo
primero antes de Jesucristo. Del Nuevo Testamento solo se han encontrado manuscritos del siglo IV y V. No hay más antiguos. No hay más antiguos. Y de la misma manera, si los manuscritos de la Biblia datan del siglo IV, siglo V, los apócrifos, ¿no? Datan más adelante todavía, ¿no? No hay más antiguos apócrifos. Entonces, de hecho que ya no, los evangelios de María, los evangelios de María Magdalena, todos esos son evangelios que no, no tienen pues son muy lejanos ya de la época apostólica. Sí, John Michel, adelante. Pastor, buenas noches. Una consulta. Usted comentó que Juan fue el último apóstol en morir y que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes de su muerte. Entonces, quería consultar si Juan llegó a leer todos los 27, bueno, los 26 libros del Nuevo Testamento, bueno, incluyendo el Apocalipsis que escribió, obviamente. Claro, claro, exactamente. Él tuvo acceso a todos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿y cómo lo sabemos? Pues por historia de la iglesia, ¿no? Precisamente todo, imagínense, hermano, ya hay cosas que no están dentro de la Biblia, que escapan de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo conocemos todo ese acontecer? ¿Cómo conocemos todo ese acontecer teológico, ¿no? Que ha sucedido después de la muerte de los apóstoles. ¿Cómo conocemos toda esa producción teológica que se dio después de la muerte de los apóstoles? No solamente pues hablando de la Biblia, sino también ha habido herejías, ¿no? Herejías muy destructoras en el tiempo ya de cuando no hay apóstoles. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos esa información de esos personajes de esas épocas y cuál es la ciencia que nos ayuda a conocer todos esos acontecimientos, esa literatura, ese pensamiento, esos acontecimientos que sucedieron que no están en la Biblia? ¿Qué ciencia nos ayuda a conocer todo eso en la actualidad? La teología histórica. La teología histórica, la historia. La historia. La teología histórica se encarga de recopilar toda la información teológica producida después de la muerte de los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso Wayne Grudem dice que la teología histórica es el estudio histórico de los diferentes periodos de la iglesia. Claudinor de Andrade dice, la teología histórica tiene como fin comparar los diferentes credos, ¿no?, que se ha producido y los dogmas que se ha producido en toda la etapa de la iglesia, porque se ha producido mucho material. Otro, Miller Erickson, dice que estudia la teología sistemática, dice, ¿no? Que mantuvieron y enseñaron los distintos teólogos a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Miller Perlman dice, investiga la historia, el desarrollo de la interpretación doctrinal y encierra el estudio de la historia eclesiástica. Entonces, hermanos, la teología histórica, tiene sus enfoques. Vamos a ver esto. Tiene que clasificar esa información histórica. Es abundante, ¿no? Son aproximadamente 2 milenios de producción literaria teológica. 2 milenios. Entonces, si nosotros dividimos por periodos, más o menos, podemos entender que la teología apostólica se produjo hasta el siglo 100 después de Cristo. La teología patrística
La teología patrística se produjo desde el siglo 100 hasta el siglo 8 después de Cristo. Algunos dicen hasta el siglo 4, una patrística primera y una patrística segunda desde el siglo 4, que es hasta el siglo 8. Y más adelante tenemos la teología, ¿cómo se llama esta teología? Se me va. Hay una teología ya producida por la Iglesia Católica, ¿no? Tiene un nombre esto. Se me fue. Pero, no. Bueno, en estos momentos me acuerdo. Entonces, hay una teología patrística, una teología que ya no es patrística, ya que viene de aparte de la Iglesia Católica, ¿no? Donde se producen los primeros dogmas y las primeras, claro, dogmas se hace la primera teología sistemática, ¿no? En eso tenemos pues a Tomás de Aquino, ¿no? Y quienes empiezan a ya formar una teología sistemática, dogmática. Y después tenemos la teología de la Reforma, ¿no? Entonces, y después de la Reforma, en los años siglo XVIII, XIX, incluso hasta, podemos decir, a inicios del siglo XX, se crea la teología moderna, ¿no? En Europa, teólogos tanto de Inglaterra como de Alemania, de Suiza, por ejemplo, tenemos a Calvino, a Lutero, y eso del siglo XVII, del siglo XIX, pues está Tillich, ¿no? Bullmann, Kuhlmann, son teólogos ya modernos, ¿no? El siglo XX, hermanos, tenemos la teología pentecostal y la teología carismática, ¿no? Entonces, hermanos, si se dan cuenta que cada periodo en la historia de la iglesia se ha producido, se ha generado información teológica en diferentes contextos, ¿no? De la historia, con diferentes enfoques, ¿no? Es muy diferente la teología hoy pentecostal, ¿no? Que tenemos nosotros, la teología, con la teología pues del siglo pasado, del siglo XIX, siglo XVIII, que eran ateos los teólogos. Aunque les parezca mentira, la teología cristiana atea se produjo en el siglo XVII, siglo XVIII, en Inglaterra y Alemania, hermanos, donde primero se forjó la salida, pues, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, lo que se rebelaron primero contra el dominio católico fue, pues, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, ¿no? Pero en el siglo XIX, siglo XVIII, hermano, esos países se vuelven ateos. Interesante, ¿no? Y producen una teología atea, ¿no? Donde empiezan a negar, por ejemplo, en el siglo XVIII se empieza a negar la autoría de Moisés, de la ley, ¿no? Y se crea pues la teoría documentaria, donde niegan pues que la Torá o el Antiguo Testamento, el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Y más adelante los teólogos Bullmann, Kuhlmann empiezan a ver a un Jesucristo histórico y tratan de ver la Biblia de una manera mitológica, ¿no? Imagínense, teólogos, ¿no? Bueno, pero todo se restauró con la teología pentecostal, ¿no? Se vuelve a sus inicios. Entonces, hermanos, la teología, el enfoque de la teología va cambiando en los diferentes periodos de la iglesia y de la humanidad en todos los tiempos, ¿no? Entonces, uno puede clasificar la historia de la teología por los periodos de la historia que ha pasado, ¿no? Y también por las doctrinas dentro de esos periodos, ¿no? Cómo fue el pensamiento cristiano en cada época.
Una cosa es, hermano, el pensamiento cristiano en el siglo XV, siglo XIV, y otro es el pensamiento cristiano en estos tiempos, ¿no? Totalmente diferente. A pesar que todo nace de una sola Biblia, ¿no? Pero el contexto es diferente. Y también nosotros podemos estudiar la teología histórica por los personajes importantes de la historia. Por ejemplo, en la patrística, como hemos hablado, ¿no? Tenemos a Ireneo de Lyon, a Orígenes, a Justino Mártir, etcétera, ¿no? En el tiempo, pues, de la escolástica, ahora me recordé, se llama escolástica la etapa del dominio de la Iglesia Católica. En el tiempo de la escolástica, pues, está Tomás de Aquino, ¿no? Está también hay otro que Agustín de Hipona, ¿no? Esos personajes más importantes de la escolástica, y más adelante, pues, personajes como los que hacen, pues, la revolución de la Reforma, ¿no? Tenemos a Lutero, Wycliffe, Juan Hus, tenemos a Calvino, ¿no? Y ya para inicios del siglo XX tenemos pues a los que inician la teología pentecostal, ¿no? Por una consulta. Sí, adelante, Eli. Una consulta. En cuanto a la teología escolástica, que es la teología de los católicos, o bueno, cuando ya empieza, en sus inicios, ¿tenía buenos autores o personas que representaban bien? Porque llega un Claro, momento en que la teología de los católicos pues ya se desvía demasiado, ¿no? Por el papado, empieza todo eso, ¿no? claro, la escolástica con Agustín de Hipona, ¿no? Y bueno, concluye el máximo exponente de la teología escolástica es Tomás de Aquino. Exponen muy bien su teología. ¿Cuál es el problema de la teología escolástica y por qué se desvirtualiza? ¿Por qué caen en lo que... Uno, bueno, es por el poder político, ¿no? Ya, eso es para empezar. Segundo, es porque ellos mezclan filosofía aristotélica, filosofía platónica, con la teología bíblica. O sea, toda la escolástica es filosofía, ¿no? Por eso los teólogos de la escolástica dicen que la filosofía es esclava de la teología, o sea, la interpretación de la Biblia, la interpretación de la Sagrada Escritura se hacían por los lentes de la filosofía, ¿no? Todos los argumentos ontológicos se daban por medio de la filosofía de Dios. Entonces, mezclaron filosofía con teología. ¿Por qué? Y más adelante mezclan ciencia con teología. Por eso en la actualidad todo teólogo católico no dice que el Génesis es histórico. Te dicen que el Génesis es figurativo, legendario, y que todo lo que se habla ahí es simplemente una manera figurativa de hablar la creación que en realidad evolucionó. Mezclaron ciencia o tratan de usar la ciencia para demostrar la palabra, la realidad de la Biblia, ¿no? Sí, adelante, hermana. Hermano, ¿quién levantó la mano? Yo, pastor Alberto Ramos. Alberto, sí. Sí, una consulta, pastor. La Iglesia Católica, por lo que estamos ahorita conversando, de una manera también copió la forma de los romanos, ¿no? Dice que cambiaron los santos por los dioses que tenían. Por eso es que en algunas iglesias católicas todavía tienen esa forma, ¿no? De los templos romanos, o sea, tienen santos a los costados, o sea, figuras, ¿no? Entonces, de alguna manera también eso ha influido. Mi pregunta es, porque hasta ahora se mantiene esa forma de la iglesia, sobre todo la católica romana, de mantener santos a los costados, ¿no? E incluso permiten que también sus feligreses estén ahí orando a los santos. Como que no rompieron ese esquema
de ¿cómo se llama? De los romanos, ¿no? De adorar a dioses, a diferentes dioses. Es una pregunta que Claro, tengo. ajá, claro. Lo que pasa es de que conforme, como digo, eso ya es época escolástica, porque eso no se daba en el siglo III, siglo IV, no se daba, nadie hacía una imagen de Pedro, de Pablo. No hay imagen de ningún apóstol, de ningún santo de la Biblia en el siglo III o el siglo IV, no se encontraban restos de eso. O sea, si se han encontrado algunos restos, unas imágenes que están en monedas, ¿no? O en algunas piedras, digamos, son imágenes, pues, por ejemplo, de reyes, de esas personas. Pero no hay, pues, en el siglo IV, siglo III, ningún descubrimiento arqueológico de algún santo, no. Pero sí en la escolástica se empieza a abrir camino a las artes, ¿no? Entonces, ha habido personajes cristianos dentro de la escolástica, de la iglesia, no solamente católica, sino estamos hablando de en ese tiempo, que empezaban a hacer imágenes, dibujos después de Jesús, de María, y no lo hacían pues con fines de adorar, sino era simplemente ilustraciones. Pero algunos sacerdotes, algunos obispos empezaron a venerarlo o a adorarlo. Entonces, de ahí salen los iconoclastas, ¿no? Los iconoclastas son personajes que empiezan a rechazar, pues, la adoración a esas imágenes. Entonces, hay una ruptura entre la Iglesia Católica Occidental con la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. Y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental no permite la adoración a las esculturas, por más que sean de algún personaje bíblico. Pero la Iglesia Católica Occidental sí permitió la adoración a las íconos, dicen. En ese tiempo lo llamaban íconos. Y entonces ahí surge una ruptura, y eso no lo saben ni lo dicen, que la Iglesia Ortodoxa rusa se dividió en el año 1100 de la Iglesia Católica. Eso no lo cuentan ni lo dicen. Sí, Alex, estabas queriendo participar. Disculpa que no te haya podido dar pase. Adelante. Mi pastor, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle en cuanto al enfoque a la teología. Usted hablaba acerca del siglo XVII y XVIII, que decía que eran ateos muchos de los países, ¿no? Siglo XIX más que todo, ¿ah? Siglo XIX podría estar más claro, sí. Se Una hacen ateos. aproximada. Ajá. ¿Por qué? Ya, Porque... quisiera saber si, Sí, ¿cuál es tu pregunta? sí, quisiera saber si fue en ese mismo siglo la reforma. Ya estaba hecha la reforma, la reforma se da en el siglo XVIII, 1700, pues, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, 200 años después, prácticamente empiezan a salir, pues, la crítica literaria de la Biblia, ¿no? Un tipo de hermenéutica científica, que esa hermenéutica cientificista que trata de interpretar la Biblia, o mejor dicho, que ve la Biblia no como un libro sagrado, sino como un libro un libro por la cual no debemos tomarle al pie de la letra todo lo que dice, sino tenemos que someterla a la Biblia a un escudriñamiento científico, ¿no? Y tomarlo como una obra literaria cualquiera. Entonces, precisamente en el siglo XIX, ¿no? Después de tanto avance científico, empiezan a ver la Biblia de esa manera cientificista, ¿no? Y no aceptan los milagros de la Biblia. Y hay mucha teología, digo atea en ese sentido, porque no aceptan los milagros de la Biblia. Y tratan de buscar un Jesús histórico. O sea, dicen, eso de que la Biblia que Jesús cruzó por el mar, de que se echan fuera demonios, eso no, eso es algo, esa es una forma de haber escrito la Biblia de manera pues muy legendaria, ¿no? ¿Cómo que Moisés abrió el mar? No fue Moisés, sino que hubo, de repente científicamente podemos demostrarlo que no fue Dios quien abrió el mar, sino de que hubo un viento que dividió el mar, y de repente no es que había profundidad en el mar, sino de que el agua estaría
simplemente a unos metros de profundidad. Y de repente, pues, empiezan a explicar los 10 mandamientos con argumentos científicos, ¿no? Entonces, eso es prácticamente ateísmo, bueno, desde mi manera de ver, ¿no? Entonces, yo lo digo que es, ya tratan de tomar la escritura como un libro literario cualquiera, ¿no? Y lo someten pues a ese tipo de interpretación literaria, ¿no? Se llama crítica literaria, ¿no? Niegan la autoría de Moisés, niegan los milagros de Jesús, niegan los milagros del Antiguo Testamento, y hay teólogos que explican eso, incluso en la actualidad. No sé si es que se haya metido por ahí alguna, se han infiltrado a la iglesia para infiltrar ese tipo de teología de interpretación bíblica, pero sí existió esa forma de interpretación. Hay libros que hablan de un Jesús histórico, ¿no? ¿Y quién hace esas interpretaciones? Alemanes, teólogos alemanes, ¿no? Pero ellos está, creo que el tal Bullmann, Tillich, pero con el pentecostalismo, hermanos, todo eso cambia, ¿no? Como que se vuelve a los inicios, ¿no? En Azusa Street, ¿no? Se da el primer movimiento, el inicio del primer movimiento pentecostal. Y se dan cuenta cómo conocemos todo eso, cómo entendemos todo eso por medio de la teología histórica. Si no hubiera historia, hermanos, no conoceríamos esas cosas. Sí, Benjamín, adelante. Benjamín, ¿no se te escucha? La teología carismática, buenas noches, pastor, buenas noches a Sí, todos. buenas La noches. teología carismática empieza en los católicos. No, la teología carismática empieza después del movimiento de Azusa. Por si acaso, la teología no empieza en los católicos. La teología carismática es la denominación que le da la misma iglesia evangélica a otro movimiento evangélico fuera del pentecostalismo. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, estamos hablando de los años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, nacen pues personajes como Catherine Kuhlman, tenemos como Oral Roberts, Kenneth Hagin, ¿no? Incluso ya en los 1980 creo que nacen también los conocidos como John Osteen, ¿no? El padre. Entonces, ese tipo de movimiento carismático ingresa a los católicos más bien, ¿no? Porque hay muchos sacerdotes católicos que se involucran en esos grupos carismáticos y sacan la teología carismática de ese movimiento evangélico carismático y se lo lleva a la Iglesia Católica, ¿no? Por si acaso, la Iglesia Católica siempre ha tenido un sistema de espionaje a la Iglesia Evangélica. Hay personas que estudian, por ejemplo, mi profesor de historia, que me enseñó historia bíblica en el seminario, es de la Iglesia peruana, no me acuerdo su nombre, pero él ha estudiado teología en la Iglesia Católica, ¿no? Y él pues tiene acceso a esa información y sabe que los católicos tienen una forma de entrar a las iglesias evangélicas y averiguar todo lo que sucede en todas las iglesias evangélicas. Lo saben muy bien, conocen muy bien. Ellos saben cuántas iglesias evangélicas hay en el Perú, cuántas iglesias evangélicas hay en un pueblo. Si están muy informados. Sí, adelante. ¿Quién está? Pastor, buenas noches. Guillermo. Pastor, el sacerdote Toro en la actualidad que hace preguntas a los pastores basándose a las Sagradas Escrituras con la misma Reina Valera, diciendo que también por obra se va a entrar al reino de los cielos. Ajá, ya. Mira, hay una forma
¿cómo puedo decir? De oratoria, esa es la palabra. Hay una forma de oratoria que se llama sofismo, ¿no? El sofismo, a diferencia de la lógica, ¿no? O la lógica no, bueno, el sofismo usa una lógica muy superficial. Y ese tipo de lógica sofística que usa el pastor Luis Toro es un tipo de oratoria en la que mezcla verdad con mentira, ¿no? Eso se llama falacias, ¿no? Y las falacias, al ser mezclados verdad con mentira, pues la mayoría de las personas ven más la verdad y no investigan lo profundo de esas afirmaciones que hacen, ¿no? Puede usar la Biblia, hermanos, pero está hablando escondido de esas verdades aparentemente, está transmitiendo mentiras, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que hace Luis Toro, ¿no? Demuéstreme algún cristiano con la Biblia que el diezmo es para el pastor. Demuéstremelo, dice. Hermano, esa pregunta a cualquiera pues lo deja pues anonadado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demuestro que en la Biblia el diezmo es para el pastor? Y todos dicen, tiene razón, no hay en ninguna parte de la Biblia que el diezmo es para el pastor. Claro, no lo van a encontrar. Y dice, demuéstrame, búsqueme un versículo donde diga que el diezmo es para el pastor. Y tú buscas toda la Biblia, no lo vas a encontrar. Y está hablando verdad, pero con mentira. ¿Por qué? Porque de la misma manera yo puedo decir, demuéstrame con la Biblia donde dice que hay que orar con el rosario. No lo va a encontrar. Demuéstrame con la Biblia que un sacerdote debe usar sotana. No lo va a encontrar. Claro, porque he hecho una pregunta incorrecta, ¿no? Hay preguntas incorrectas, o sea, ¿no? Por ejemplo, demuéstrame que si Dios es, por ejemplo, una pregunta incorrecta también es decir, si Dios es creador, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta incorrecta, porque está yendo, son preguntas que tienen detrás falacias, ¿no? Porque yo no puedo decir quién creó a Dios, porque si yo digo quién creó a Dios, estoy diciendo que Dios no es Dios, porque el significado de la palabra Dios precisamente significa creador de todo. Entonces, yo al preguntar quién creó a Dios, estoy haciendo una pregunta incorrecta. Ahí, en esa pregunta hay, ¿cómo se puede decir? Redundancia. Entonces, está mal planteada la pregunta. Es la misma que, demuéstrame en la Biblia que el diezmo es para el pastor. Es una pregunta mal planteada. Los que saben matemáticas saben que hay preguntas mal planteadas. No, está muy mal planteada, entonces no va a tener respuesta. Entonces, la pregunta sería, demuéstrame con la Biblia para quién es el diezmo. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Jesucristo es otra cosa, es pregunta mejor planteada. De ahí tú puedes agarrar la Biblia y puedes demostrarle. Pero demuéstrame con la Biblia en qué versículo dice que el diezmo es para el pastor. No lo vas a encontrar porque la palabra pastor es una connotación moderna, ¿no? Por eso yo mismo le puedo devolver la pregunta, ¿no? Demuéstrame con la Biblia que el rosario, que un versículo en la Biblia que diga que hay que orar con el rosario. No lo va a encontrar, pues el rosario es una palabra moderna de estos tiempos, ¿no? Esa es una pregunta falásica. Entonces, es astuto para hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Pastor, otra pregunta, pastor. Sí, Guillermo. Pastor, yo estaba entrando al internet, hay autores sobre la teología exactamente cristiana para poder leerlo, porque yo estaba analizando durante la pandemia y nos daría un autor que se pueda estudiar la teología. Bueno, con ustedes esta es la tercera clase que tengo. En otras ocasiones yo he creado un grupo de WhatsApp
y he pasado pues libros de teología que son, podemos decir, que son apropiadas para nosotros, ¿no? Entonces está pues Grudem, Berkov, ¿no? Esos son algunos estudios de teología que son buenos. Yo se los voy a pasar, a ver, voy a tratar de subir al Classroom. No sé si lo he subido, y creo que he subido, no lo sé. Si no lo he subido, lo voy a subir, ¿ya? Para Está, que ustedes... profesor. El de Wayne Grudem, sí está. Son 2 Ah, tomos. ya, de Grudem, sí. El de Entonces lo voy a... Berkov falta. Ah, ya, lo voy a subir, ya, no se preocupen, lo voy a subir, ahí hay bastante material. Sino que en WhatsApp a veces, bueno, es más fácil de repente, y en otras ocasiones he subido al WhatsApp. Sí, a ver, hay alguien que levantó su mano. Oscar, Jocelyn primero, vamos a dar pase primero a las damas y después Oscar. Adelante, Jocelyn. Profesor, sí, buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿cómo podríamos hablarle de teología a los niños, por ejemplo, ¿no? Porque usted sabe que hoy en día, con todo el avance que tiene la tecnología, a veces pueden ellos ver cosas que de repente y te empiezan a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, mi primito le dice a su mamá, mamá, pero no veo a Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? O cosas así, pero ¿cómo podríamos hablarles de teología de una manera en que ellos lo pudieran entender? Muy buena pregunta, Jocelyn. Saben, buscamos en internet y no solamente eso. Cuando yo he estado trabajando apoyando a maestras de niños y me han pedido que busque material teológico para niños, no he encontrado. Es escaso que haya material teológico para niños. Muy material, hermano, vas no sé si ahora, pero sí, hace unos años atrás no había material teológico para niños. Entonces ahí la labor nuestra, ¿no? Que bueno, las habilidades de algunos profesores que hayan estudiado de repente pedagogía para niños y puedan hacer ese tipo de material para niños. Y bueno, usando los las mismas estrategias pedagógicas, ¿no? Que se utiliza un docente de inicial, un docente de primaria. Hablar de todo concretamente, ¿no? Los niños entienden más rápido los relatos. Y para niños tendría que aplicarse la teología práctica, ¿no? No teología ministerial, no tanto teología no tanto sistemática, ¿no? Sino que hay que ser, yo creo, teología práctica, teología que va directo al cambio de conducta y usar bastante lo que es relato, ¿no? Los relatos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la creación, hablarle de, por ejemplo, situaciones de Adán, situaciones de Abraham, situaciones de Moisés, como, ¿no? Personajes como Sansón, hablar de cosas de David. Y solo de esa manera es la forma en que se podía llegar a los niños. La verdad, yo más me he preparado para una pedagogía para adultos, andragogía, y desconozco mucho de la teología de la pedagogía para niños, pero si hubieran profesoras de repente que se preparan para enseñar inicial, primaria, tienen todas esas capacidades, habilidades para pues usarlo para hacer teología infantil y sería un tremendo apoyo a las iglesias, ¿no? Muy buena pregunta, Jocelyn. Bueno, realmente eso es lo único que puedo decir porque no es mi área, ¿no? No es mi área la teología, lo infantil. Sí, profesor, gracias. Sí, pues. ¿Alguien más levantó la mano? Oscar. Sí, profesor, buenas noches. Ujú. Estamos hablando de las traducciones, no estamos hablando de la traducción católica, pero también encuentro una traducción del Nuevo Mundo, lo cual tengo entendido de que han cambiado ese
las traducciones griegas con las hebreas, ¿no? Y me imagino que en su Biblia de ellos no aparece la palabra Señor, ¿no? Porque lo llaman solo esto por su nombre, Jehová. ¿Y cómo hacerlo entender a una persona, por ejemplo, que se ha apartado de esa dominación y tiene ese pensamiento, ¿no? O sea, que no se puede llamar Señor, solo por su nombre, que es Jehová. Ya, miren, las Biblias que se producen en la actualidad, todos tienen que salir con una autorización de Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, toda traducción bíblica necesita esa autorización, ¿no? Y la Biblia, pues, de los Testigos de Jehová, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo, no tiene esa autorización, es una interpretación independiente. Ese por un lado. Por otro lado, todas las traducciones de la Biblia, todas las diversas traducciones que hay, ¿no?, de la Biblia, son, así como lo vuelvo a repetir, traducciones. Son traducciones. La Reina Valera es una traducción. Incluso no es ni siquiera del griego o del hebreo, es una traducción del inglés, ¿no? Ni siquiera es del original. Entonces, por lo menos la traducción del Nuevo Mundo es del original, ¿no? Alguien de la iglesia de los Testigos de Jehová que conocía pues los idiomas originales hizo ese trabajo de traducción. No, es una traducción dinámica, no es como una traducción al pie de la letra, ¿no? Es una traducción dinámica que hicieron, pero probablemente tuvieron sus eruditos, ¿no? Para hacer ese tipo de trabajo de traducir el hebreo y el griego, tuvieron que ver con... Ahora, el griego y el hebreo y el griego no son lenguas muertas como muchos lo dicen. Están muy vivitas, están tan vivas que un niño en Israel puede leerte un palio hebreo, para él como nuestro español. Un niño de primaria te lee la Torá en su idioma hebreo. O sea, no es una lengua muerta. El griego tampoco es una lengua muerta. En la actualidad, un griego puede leer, de repente no entender, pero lo puede leer muy bien el Nuevo Testamento griego. Porque ha cambiado en la parte, un poco en la semántica, de repente un poco en en algunas funciones de la oración, ¿no? Pero lo leen. Hay personas que leen griego, hay personas que leen griego, no solamente el griego bíblico, sino que por eso han hecho las traducciones pues, de los filósofos de la filosofía griega, ¿no? Entonces, no son lenguas muertas. Entonces, hermanos, recomendación para ustedes que ya están en el ministerio, pastores, hermanos que ya están un paso más que algunos otros hermanos. Conozcan los idiomas originales. Ya que están en este seminario, de repente hay una currícula, y en esa currícula de repente está idiomas, áreas, ¿no? De idiomas, ¿no? Como de repente griego, hebreo. Entonces, mi recomendación, hermanos, lean. Van a tener que aprender idioma original. Y si no, por lo menos van a tener que usar Biblias electrónicas para conocer cuáles son los originales de las palabras que tenemos en español. Entonces, hermanos, ahí vamos a poder, pues, saber cuándo un versículo ha sido mal traducido. Y vamos a discernir, ¿no? O sea, cualquier Biblia podemos decir si ha sido bien traducido o mal traducido. Así de simple, así de sencillo, ¿no? ¿Alguien más? Que me estaba haciendo una pregunta acerca de la Iglesia Católica. ¿Alguien? Bueno. Entonces, hermanos, importante la teología histórica. Muy importante. La teología histórica, hermano, nos ayuda a comprender más nuestras Sagradas Escrituras.
¿no? Algunos pueden ver, ¿no?, la teología bíblica como una raíz, ¿no? Como la raíz, sin la teología bíblica, sin la lectura de la Biblia es la base, el fundamento de todas las teologías, ¿no? Que gracias a la, produce una teología, la teología histórica lo contextualiza, toda la producción teológica que se hace de la Biblia, y pues ahora tenemos la teología sistemática. La teología sistemática, como vuelvo a repetir, lo organiza toda esa producción, toda esa información teológica en doctrinas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, ya le dije, ¿no? Cristología, eclesiología, escatología, todo. Entonces, gracias a la teología bíblica y con la teología histórica, que en ese tiempo se ha producido todo ese material, la teología sistemática organiza, ¿no? Por eso está más encima, más arriba del árbol, ¿no? Y pues todo lo que produce la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática, es para ponerlo en práctica en la iglesia con la teología pastoral, con la teología práctica, ¿no? Y algunos lo usan, lo ilustran de esta manera, ese grupo teológico, ¿no? La teología bíblica como base, la teología histórica sería el tronco, y la teología sistemática, la teología pastoral sería pues las hojas, ¿no? Y la teología pastoral sería los frutos, ¿no? De esa manera, ¿no? La teología bíblica, pues tenemos la hermenéutica, la exégesis, los estudios bíblicos, los devocionales, ¿no? De ahí sale la teología bíblica. La teología histórica organiza, recopila todo lo que se produce en los tiempos, toda la teología bíblica se va produciendo en todos los tiempos, y lo organiza en teología sistemática, ¿no? Y la teología sistemática pues produce la teología pastoral, ¿no? Prepara a los pastores. Y los pastores pues producen frutos en la iglesia, ¿no? De la fe, la paz, la paciencia, la benignidad, la conducta en los hermanos. Es una forma metafórica de ilustrar los diferentes tipos de teología. Entonces, hermanos, hemos visto esto, que la teología histórica se divide por periodos, cuando vemos la teología en los diferentes periodos, la patrística, la escolástica, la reforma, ¿no? La teología pentecostal, la teología carismática, por doctrinas, ¿no? Precisamente esas teologías que van saliendo en esos tiempos, por personas, cuando tomamos pues personajes como Orígenes, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Wycliffe, Juan Hus, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se clasifica la teología histórica, ¿no? La teología histórica estudia periodos, doctrinas y personajes. Entonces, bueno, esta es una línea de tiempo totalmente comprimida, ¿no? Bueno, no se puede mostrar en la pantalla. Pero por lo menos tenemos, ¿no? Esta línea de tiempo, ¿no? Desde Moisés, que se produce el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues en tiempo de Jesucristo, historia de la iglesia acá arriba, ¿no? Que va desde el 65, que antes de Cristo, el 70, el 100 después de Cristo, hasta el 500, cuando ya se hace la Biblia, por primera vez la Biblia, que es en el 500 después de Cristo, recién se recopila todo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La teología escolástica, ¿no? Después la teología humanística racional, a la que me refería, ¿no? Cuando empiezan a haber crítica a la Biblia, con la crítica de la razón pura, ¿no? La teología contemporánea, que tiene que ver con la teología, ya inicios de la teología pentecostal, 1900, ¿no? En el año 1900 aproximadamente se inicia en Azusa la teología pentecostal.
¿Por qué es importante la teología histórica? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Porque por medio de la historia, hermano, podemos encontrar contexto en la Biblia, especialmente la historia en tiempo de la canonización, ¿no? En tiempo de la canonización, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, necesitamos también de historia, ¿no? Porque hay una historia que ha sucedido para la canonización. La canonización de la Biblia, hermano, tiene una historia, ¿no? La historia canónica, podemos decir. La primera Biblia constaba de 5 libros. La primera Biblia tenía solo 5 libros y estaba escrito en piedra. ¿No? La primera Biblia, los primeros escritos bíblicos estaban en piedra. Entonces, luego en pergamino, luego en papiros, pero y eran manuscritos. Pero la primera Biblia tenían 5 libros, ¿no? Y ya después de la repatriación de los judíos después del exilio, la Biblia recién se completa con los demás libros de los profetas y los libros de los salmos, ¿no? Y los históricos. Ya en el tiempo de Esdras, por fin la Biblia tiene todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. El Nuevo Testamento se produce aproximadamente entre los 40 y 60 después de Cristo, ¿no? Y se recopila hasta los 400 después de Cristo. Entonces, hermanos, hay una historia canónica que no está en las Escrituras y que debemos conocer. Y por medio de esa historia canónica se tiene que interpretar la Biblia. Por eso la Biblia se interpreta de acuerdo al contexto histórico. Nuestra forma de interpretar la Biblia, la más ortodoxa, es la interpretación literaria histórica o histórica literaria, ¿no? Nosotros tenemos que entender la Biblia desde su contexto canónico, histórico canónico, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar teología histórica. Tiene su importancia para interpretar mejor la Biblia. Para crecer en piedad, hermano. Esto es importante. Nosotros conocemos realmente cómo fue la persecución del primer siglo. Hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, Pedro y Pablo murieron decapitados. Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado. Jacobo, creo que uno de los hermanos del Señor, fue lanzado de un pináculo de una cierta altura. Así como hablamos de Policarpo, fue quemado vivo, ¿no? Tenemos a Justino Mártir, precisamente Justino Mártir, su padre fue quemado vivo. Hermanos, ¿cómo era la persecución en los tiempos de Vespasiano, del emperador Vespasiano? ¿Cómo era la persecución en tiempos de Decio? ¿Quién era Decio? Hermano, los emperadores romanos eran ególatras, se llamaban dioses, y todo aquel que no mostraba adoración a un emperador se le condenaba a muerte, a la ejecución. Hermano, el Imperio Romano era sangriento, era sádico. Lo más se puede decir liviano para el castigo, el castigo más liviano para un cristiano era sacarle un ojo o cortarle un brazo, porque las torturas más insoportables eran cuando se quemaba al cristiano. Los quemaban como antorchas, ¿no?
los freían en latones, ¿no? Calentaban un latón, metían al cristiano ahí. Y fácil era denunciar al cristiano, simplemente decías, aquel cristiano no quiere adorar al emperador. Y con esa denuncia podían hacer todo lo que quieran con el cristiano. Entonces, hermanos, por eso es importante la historia de la iglesia. Y ahora, hermanos, esa tribulación que pasaron nuestros hermanos en esos tiempos no es comparable con la gran tribulación que habla que va a suceder en los últimos tiempos. No me imagino yo cómo va a ser. Pero, hermanos, va a haber gente que no va a tener ni conciencia ni corazón para hacer ese tipo de maltratos. Entonces, hermanos, hay que conocer historia de la iglesia. Es necesario, es importante. Tenemos que conocer nuestro entorno actual. Sí, Oscar, ¿levantaste tu mano? ¿O yo, Michelle? Ya bien. Entonces, hermanos, también es importante para comprender nuestro entorno actual. La teología histórica nos hace entender nuestra actualidad, nuestro presente. Conociendo el pasado, entendemos el presente. ¿De dónde nacemos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la historia de mi denominación? ¿Cuál es la historia de mi iglesia? ¿Conozco realmente cómo se inició? ¿Quiénes fueron los precursores de mi denominación? ¿Por qué en estos tiempos se habla de teologías tan diversas? ¿De dónde salen esas teologías? Por eso entonces es importante conocer la historia de nuestras iglesias, ¿verdad? Es muy importante conocer la historia de nuestras iglesias para entender nuestro presente, ¿no? Hermano, saben que el pentecostalismo no se vio bien, ¿no? Incluso lo demonizaron, y hasta la actualidad hay algunos que lo demonizan, por parte, por ejemplo, de, entre comillas, sana doctrina, ¿no? Que para ellos aplaudir era un pecado, danzar para el Señor era peor, cantar en voz alta, orar en voz alta era pecado. Había teologías, ¿no? Entonces, cuando hubo el movimiento en Azusa Street, hermanos, saltaron algunos pastores, ¿no? Y dijeron, eso no era de Dios. Y de ahí, pues, hasta la actualidad, pues tenemos hermanos que no creen en los dones, ¿no? En los carismas del Espíritu Santo. Entonces, pues, sí, adelante. Una consulta, por ejemplo, el tema de las personas que son cesacionistas, ¿no? Que ven el tema de que los dones del Espíritu Santo han cesado en este tiempo, ¿no? Que hay quienes son, bueno, que ellos mismos denominan como continuistas o continuistas moderados, ¿no? En este caso, también, en cierta forma, también la iglesia, bueno, yo como haciendo una autocrítica quizá la iglesia pentecostal, ha habido muchos abusos y muchas quizá exageraciones, ¿no?, por parte de la iglesia pentecostal, que en vez de quizá dar buen testimonio de nuestra denominación, ha provocado que, pues, como usted dice, los satanicen más, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, como los reformados, que en su mayoría son cesacionistas, ¿no? Sí, pero claro, es precisamente mira, Pedro lo dijo, ¿no? En 2 de Pedro 3:16, ¿no? Hay muchas que han torcido las escrituras, ¿no? Dice que
tuercen las escrituras aquellos pues que no entienden muy bien la doctrina del apóstol Pablo. Hablando del apóstol Pablo, ¿no? Tuercen las escrituras, dice, ¿no? ¿Quiénes son los que tuercen las escrituras? Los indoctos e inconstantes, dice, ¿no? Entonces ahí el apóstol Pedro hace ver que cuánta importancia da a la doctrina. O sea, el problema del pentecostalismo fue la doctrina. No fue los dones, ¿ah? Simplemente la doctrina, enseñanza. Simplemente enseñanza. Entonces, pues nos dejamos dominar pues por la profecía, por los dones, por el movimiento y nos faltó doctrina. No hay doctrina pentecostal. Ustedes saben que cuando uno va al seminario, cuando yo fui al seminario, fui a la biblioteca, buscaba teología pentecostal, no encontraba. Toda la biblioteca de todos los seminarios están llenos de Casa Bautista de Publicaciones. O sea, por más pentecostales que haya en cualquier seminario teológico, está lleno de doctrina bautista, ¿no? Está completo. ¿Por qué? Porque no hay libros teológicos pentecostales. No hay. O recién se están produciendo. Hace poco recién se hizo la Biblia pentecostal. Y recién una doctrina sistemática pentecostal. Recién. Pero no había. Entonces, falta de doctrina, ¿no? Enseñar la diferencia, por ejemplo, entre dones y fruto. Una cosa es tener dones, otra cosa es tener fruto del Espíritu. Una cosa es tener dones del Espíritu y otra cosa, fruto del Espíritu. ¿Cuál es más importante, los dones o los frutos? El fruto. Puedes tener dones, pero si no tienes fruto, como dijo Pablo, eres metal que resuena o símbolo que retiñe. Puedes tener la fe de trasladar una montaña a otra, pero si no tienes fruto, de nada te sirve. Simplemente, doctrina. Entender qué es bautismo o en el Espíritu Santo y bautismo en agua, ¿no? Es cosas que mucho confunde la teología bautista. Pero simplemente nos faltó doctrina, ¿no? Para equilibrar a veces esos desfases, ¿no? Sí, alguien levantó su mano. Alberto, adelante. Sí, pastor, hice una consulta con respecto a la pregunta que me antecedió un hermano. ¿A qué se refiere con sensacionismo? Quisiera una explicación. No, la palabra fue cesacionismo, de cesar, del verbo cesar. Los cesacionistas son aquellos que no creen o piensan, o mejor dicho, afirman que los dones cesaron con la muerte del último apóstol. Pero la Biblia no dice que los dones vienen de los apóstoles. La Biblia dice que los dones son del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿por qué son vigentes ahora? Por el Espíritu Santo, pero ellos no creen que ya no debe haber ningún don. Pero no hay razón para afirmar eso. O sea, eso es, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, ¿no? No hay sentido de decir que ha cesado la manifestación del Espíritu Santo. Una consulta más. Sí. Por ejemplo, en este tema yo he estado viendo y leyendo quizá un poco de eso, en el tema por ejemplo, del don de lenguas, ¿no? Si bien en la Carta de los Hechos vemos que las lenguas que fueron repartidas en el aposento alto eran lenguas, ¿no? Lo habla como eran lenguas de fuego, que estaban ahí, pues, varones judíos de todos los sitios, ¿no? Y oír sus propias lenguas maternas, ¿no? Sus lenguas que ellos hablaban, ¿no? Cretenses y pardos, medos, así dice la escritura, ¿no? Entonces, lo que dicen los cesacionistas es que, bueno, las lenguas que se repartieron en el aposento alto fueron lenguas, como hoy podríamos decir, chino mandarín, el inglés, lenguas vivas, pues, ¿no? Y no precisamente, quizá, como ellos dicen, glosalía, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Pero yo en mi experiencia, por ejemplo, no tengo el don de lenguas, ¿no? Pero sí he experimentado hermanos, o he visto hermanos de buen testimonio,
que no tienen lenguas, ¿no? Entonces, no son lenguas, quizá yo digo, ¿no? Pero, o sea, su testimonio también me habla, ¿no? Y tampoco podría decir o que eso no es del Espíritu Santo, ¿no? También tenemos que ser equilibrados en ese aspecto, ¿no? Y no tampoco ser como condenar eso, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, tampoco podemos impedir que se hable lenguas, ¿no? Pero también tiene que haber un orden, ¿no? Y a veces, como usted dice, por nuestra falta de doctrina, quizá, nos ha faltado doctrina para poder no salirnos de un buen parámetro que sea el orden en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, muchos he visto que nos dicen, pues, o yo he visto, ¿no? Dentro de mi iglesia pentecostal, o no necesariamente en mi iglesia, sino cuando han venido otros siervos, quizá, suelta tu lengua, o di estas palabras. Y yo creo que la manifestación de las lenguas creo que no viene de esa forma, ¿no? Sino que es don de Dios, es un don de Dios, ¿no? Entonces, el hecho de buscar más de Dios, Dios te va a llenar y en algún momento pues hablarás en lenguas, ¿no? Pero a veces el hecho de querer provocarlos me parece que es una mala praxis dentro de la iglesia. Claro, ese es exactamente como lo has dicho, es una mala práctica. No, claro. Primero, mira, la iglesia de Corinto no era la iglesia más espiritual, aunque tenían todos los dones. No faltaba ningún don en la iglesia de Corinto, pero era la iglesia más carnal que existía de todas las iglesias. Y Pablo se lo dijo, vosotros no sois ni maduros espirituales, son niños en Cristo, necesitan leche. Entonces los dones no determinan madurez espiritual. Y por eso es que aún teniendo dones, muchos de nosotros, me incluyo, hemos cometido errores y reconozco que a veces he entendido que no todos no todo es tener dones. Podemos tener dones y estar dominados por la carne. Y se lo digo así muy honestamente. Entonces, lo que nos faltó sí es doctrina, ¿no? Es doctrina, como dijo, y doctrina y dominio propio, ¿no? Fruto, más que todo, fruto del Espíritu, ¿no? Pero estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que de corregir eso. Y la iglesia, los dones, el hablar en lenguas, hermanos, hay que, sí, es cierto, no necesitamos que nadie te imponga mano, nadie te diga, haz esto, aquello, ¿no? Es natural. Pedro, cuando habló a Cornelio, simplemente evangelizó, les habló de Jesucristo, de la fe, del perdón de Dios en la fe, en su sangre, y cuando hubo terminado de hablar, cuando en el momento que seguía hablando, el Espíritu de Dios cayó sobre los que oían. Pero no les impuso mano, no le dijo hablen en lengua, no le dijeron repite después de mí. No, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y Pedro dice esto, escuchen muy bien y búsquenlo en la Biblia. Les dijo, cayó sobre ellos el Espíritu de Dios tal como a nosotros en Pentecostés. Algunos dicen, lo que sucedió en Pentecostés no volvió a suceder nunca más en adelante. Sí, sucedió cuando Pedro habló a Cornelio y a todos los que habían estado con Cornelio. Lean la Biblia muy bien, detalladamente, con mucha paciencia y verán que Pedro dijo, y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos como a nosotros en Pentecostés. Quiere decir que ellos hablaron en lenguas. Y ahí dice la Biblia, si no me equivoco, ahí dice claramente, y hablaron en lenguas. Igualito cuando Pablo encontró a discípulos de Juan el Bautista y le dijo, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Jesús vino les evangelizó y le dice que Pablo les habló, oró por ellos para que venga el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empezaron también a profetizar. Entonces, hermanos,
Y eso de que solo las lenguas es para evangelismo y lenguas que uno habla, conocida, como dice lengua viva, no es cierto tampoco, porque cuando Cornelio, el grupo de Cornelio estaba ahí recibiendo el bautismo de la presidencia, no había ningún otro hermano de otro país para que le evangelicen. Y lo mismo cuando Pablo impuso la mano sobre los discípulos de Éfeso, no había por ahí gente para que estén evangelizando, no. Bien, como dice en Corinto, en el libro de Corintios, el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. O sea, yo no sé en qué momento ellos no ven ese versículo. No lo sé. Hay personas que están levantando la mano para terminar, hermanos. Oscar y Alberto. Primero Oscar. Adelante, Oscar. Creo que ya hizo su pregunta. Alberto, adelante. ¿Estás con el Sí, micro? pastor, sí, bueno, retomando lo que se dice, ¿no? Y que acaba usted de decir, es bueno, la instrucción, es bueno meditar y siempre digo, hay muchas opiniones dentro de nuestras iglesias, muchas interpretaciones, ¿no? Y es bueno, para mí este curso. ¿Por qué? Porque escuché dentro de nuestra denominación que si no has hablado lenguas, no has nacido de nuevo. Yo digo, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Entiendes? O sea, es bueno instruirnos porque el que le habla todavía no ha hablado en lenguas. Digo al Señor, en el momento que Él me dé esa oportunidad, amén, hablaré. Pero yo me Amén. siento un hijo de Dios, yo me siento un hijo de Dios, yo le recibo de mi corazón al Señor. Pero cuando escuché decir, no, es que si no has hablado lenguas todavía no has nacido, no eres un verdadero cristiano, digo, Señor, falta de instrucción, falta de conocimiento de la palabra. Eso es lo que podía compartir. Sí, Alberto, mira, sí es cierto, o sea, en ninguna parte de la Biblia, o sea, va a encontrar eso es lo que ha dicho, ¿no? Claramente una de las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo es la salvación por gracia, no por obras. O sea, nosotros no tenemos que hacer, no tenemos ningún poder humano para poder salvarnos, ¿no? La única forma en que nosotros nos salvamos es por la fe en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Allá de los dones y de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo es consecuencia de haber creído y haber sido salvo. O sea, yo soy salvo porque soy salvo, entonces Dios me llena y me bautiza con el Espíritu Santo. Pero es algo que viene después de haber sido salvo, ¿no? Pues precisamente Juan dice, ¿no? Y el Espíritu de Dios vendrá, dice, no para el mundo, sino para el que cree en mí. Eso dice Juan, ¿no? Sí, a ver, he visto manos levantadas. Creo que Maruja y Benjamín. Maruja, adelante. Bueno, pastor, buenas noches con todos. A lo largo de estos años, yo he podido ver personas que de repente no han sido, como dice, tenido de repente el don, pero pastor, han tenido fruto del Espíritu Santo. Y a veces hay personas, sí, que tienen el don y les falta desarrollar ¿cómo se dice? El fruto del Espíritu Santo. Y es cierto que sí es lo más importante es desarrollar el fruto, que es el amor, la ciencia, ¿no? Y sí, los dones Dios te lo da. Como dice la palabra, es para la edificación de la iglesia, para ayudar al pastor a ministrar ahí, ¿no? Para la ayuda del cuerpo de Cristo, para la amada iglesia del Señor. Para eso son los dones. Pero como es más importante, sí, es desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y sí, a lo largo de los años con mi esposo es pastor y a veces se ha visto que algunos de repente no tienen el don, como dice, de repente todavía no se manifiesta porque todo eso es también de acuerdo como lo quiere el Señor y como dice, Él lo reparte, el Espíritu es repartido como Él quiere, ¿no? Eso es lo que puedo compartir, pastor, pero sí es muy importante
que nosotros, como hijos de Dios, demos, como dice, el fruto del Espíritu Santo lo desarrollemos más. Y eso lo vamos a desarrollar más cuando nosotros, como dicen, leemos la palabra, la oración, y estemos más en comunión con Dios. Eso es lo que puedo aportar, pastor. Muchas gracias y seguimos aprendiendo más cada día. Bendiciones. Amén, Maruja. Sí, es cierto. O sea, también quiero añadir que, por ejemplo, la salvación y el Espíritu Santo como persona, pues a veces incluso en la iglesia pentecostal, a veces entendemos que el Espíritu Santo es la unción. El Espíritu Santo no es la unción. Entiéndame bien. No me malinterpreten. El Espíritu Santo es una persona. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y creemos en Él, la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. O sea, todo el Espíritu de Dios sin medida, la persona del Espíritu Santo viene a nuestros corazones. De ahí que más adelante y ahora para fluir en los dones, la Biblia dice pedir, ¿no? Ahí la Biblia dice pidan. En Pablo dice pidan los dones que deseen, ¿no? Pero la plenitud de la salvación se da simplemente por creer en Jesucristo. La plenitud. Pero ahora para los dones, para lo que viene después, ese es con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, esa es otra bendición, ¿no? que ayuda al ministerio en la iglesia. Alberto, creo que levantó la mano. Benjamín, ya para terminar. Sí, pastor. Bueno, una vez más, sí, lo que justamente, ¿no? Lo que estamos aprendiendo era muy importante, ¿no? A mí me sucedió, bueno, eso algo hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, que justamente pasó eso, ¿no? Que en una administración, bueno, un siervo de Dios me decía, ¿no? Que tenía que hablar en lenguas a la fuerza, ¿no? Pero yo no sentía, incluso que eso que incluso se tire para atrás, que se caiga, ¿no? Pero no, yo no sentía nada. Yo sé, como dicen, no hay que fingir. Como dicen, hay muchas personas que fingen, ¿no? Algo que de repente no es la obra del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esto lo cuento como experiencia, ¿no? Y en ese momento yo no sentía, o sea, no, si yo me tiraba, era fingir algo que no estaba, o sea, que no era obra del Espíritu Santo. Pero pasó otra oportunidad que sí realmente nadie me impuso la mano, ni nadie me dijo que debo hablar en lenguas. Yo estaba orando ahí, bueno, me entregué, hablando con el Señor, y en un momento resulté que no sé cómo empecé a hablar, o sea, mi lengua como que se me trabó, empecé a hablar otra lengua, pero fue algo así del momento que nadie me dijo, háblalo, o imponerme a la fuerza, ¿no? Y verdad que ese es un error a veces que comete muchas personas, ¿no? Bueno, al menos ministros, ¿no? Que ministran a veces, ¿no? Eso quería... Claro, es una presión, ¿no? Y no, todo tiene que ser de manera natural, ¿no? Amén. Sí, Amén, pastor. Así es. Gracias. Muy bien, vamos a culminar con una oración. Y justamente, Benjamín, a ver si nos ayudas en esta parte y oramos, hermanos, para terminar esta sesión de clase. Amén. Dios le bendiga mucho de mi parte. Hayan sido bendecidos esta noche. Y todo para la gloria de Dios. Amén. Ayúdanos, Amén. Benjamín. Amén. Vamos a orar. Gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite, Señor, estar aquí compartiendo, Señor, todo aprender que es muy bueno para nosotros, muy importante, conocer cada día más tu palabra, Señor, de la manera correcta. Gracias, mi Dios, por cada uno de tus siervos que están, Señor, llevando estos cursos, que están dando estos cursos, y también por todos mis hermanos que están ahí llevando estas clases. Ayúdanos cada día, Señor, danos fuerzas para poder seguir adelante, bendito Dios. Que tu gracia, tu amor, tu favor, tu misericordia esté siempre con cada uno de nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios le bendiga. Coloquen su asistencia. Dios lo bendiga. Coloquen a su asistencia ahí en el chat. ¿No? Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Voy a estar subiendo el material en el Classroom. Y bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Mi teléfono he dejado, por si acaso, si es que no llegan a entrar al Classroom, les voy a pasar personalmente. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios les guarde. Gracias. Bendiciones. Regístrense antes de salir, por favor. Sí.